Hola, ¿qué tal? Jóvenes, padres de familia y público en general, bienvenidas y bienvenidos a Educando TV. Mi nombre es Josafat López Cruz, facilitador de la asignatura de Español, segundo grado, nivel secundaria. El día de hoy vamos a continuar con nuestro proyecto que se titula Analizar y comentar cuentos de la narrativa latinoamericana, que sería la segunda sesión para continuar con este proyecto. Leo textual. El lenguaje nos ayuda a capturar el mundo, y cuando menos lenguaje tengo, menos mundo capturamos. Una mayor capacidad expresiva supone una mayor capacidad de comprensión de las cosas. Si se empobrece la lengua, se empobrece el pensamiento. Fernando Carreter. Seguramente has escuchado desde tu localidad, desde las lecturas que has realizado de algunos cuentos, desde la interacción que realizas con otras personas, mucho más si viajas del campo a la ciudad o de la ciudad al campo, pues también vas a encontrar modismos como los que te voy a ir diciendo. Seguramente vas a escuchar en diferentes espacios que a un refresco algunos le van a llamar soda, otros le van a llamar gaseosa, o incluso, antes de continuar, al profesor algunos les llaman docente, facilitador o maestro. O bien a un hermano también se conjuga con otra lengua, brother, camarada, amigo, cuaderno, incluso como joven que seguramente lo empleas. O cuando nos referimos a dinero, aludimos a plata, money también. O bien cuando algún paisano regresa de los Estados Unidos y se refiere a su camioneta como la troca. O bien nos vamos más al sur del continente, donde se emplea el vos en lugar del tú o del ustedes que empleamos aquí en nuestro país. O bien en Perú, donde en lugar de papas, como los conocemos, les llaman patatas. O bien en Chile, donde al frijol le llaman porotos. O quizá algo que te puede causar risa. Cuando hablamos de tenis, normalmente en México nos referimos a esos zapatos que empleamos para hacer deporte. Mientras en América del Sur, en España, pues le van a llamar zapatillas. Cuando zapatillas en nuestro país, pues son esos zapatos con tacones altos que regularmente lo utilizan las mujeres. O bien cuando escuchamos a campesinos, albañiles o diferentes personas cuando dicen vamos a sacar para la papa, cuando deberían de decir vamos a trabajar para sacar para la comida. O bien cuando se refieren a la casa, se mezcla, es inevitable esa mezcla lingüística que se va dando, casa, otros van a decir house, otros chante, choza, o también algo que te puede causar risa también, al lenguaje de códigos o de claves que emplean los taxistas. 85 dicen. Hacen referencia a números, pero que se refieren a la misma cosa, a la casa. O bien hacer referencia al niño. En algunas regiones les van a decir muchitos, chilpayates,
chalulis, ya mezclado quizá, español mixteco, por ejemplo, chamacos, o bien a tu novia te refieres como mi chava, o bien jaina, un lenguaje que también se ha ido combinando entre el norte y el sur por esta misma dinámica demográfica y poblacional que se realiza. Fiesta, cuando algunos refieren a festín, jolgorio, y que está ahí en el lenguaje del mexicano, del latinoamericano. Voy a contarles una anécdota para que nos ubique en estos cuentos. Resulta que en una buena ocasión iba un mexicano en alguna de las calles de, imaginen ustedes, Brasil. No, mejor Argentina. Entonces iba un mexicano, un argentino, pero tenía que acomodar el coche. Iba de copiloto el mexicano, el argentino iba manejando y le dice, me voy a estacionar, entonces quiero que me ayudes, bájate por favor. Se baja el mexicano, entonces empieza a manejar de reversa y el mexicano le dice, aguas, 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 porque había una piedra. El argentino nunca entendió y se estampó. Claro, porque para el argentino debió ser, cuidado, hay una roca, una piedra. Y para el mexicano, pues el aguas, ¿sí? Lo entendemos que es cuidado. Esos tipos de modismos, regionalismos, es lo que quiero que identifiquemos. ¿Cómo se ha ido dando un proceso de hibridación, ¿sí?, de nuestra lengua? Se ha ido, en algunos casos, seguramente los lingüistas lo han desarrollado, que en algunos casos se ha ido enriqueciendo la lengua y en otros casos probablemente hay una mala expresión por esos modismos que se emplean en algunas regiones y que hoy yo te estoy pues enunciando. Solo algunas de el gran modismo y regionalismo, la mezcla con lenguas indígenas, incluso lenguas extranjeras, y que se ha ido dando una mezcla y que lo vamos a encontrar en los cuentos. ¿Por qué es importante ubicar esos regionalismos, esos modismos? Porque ese es el lenguaje que se usa en una determinada zona geográfica. Pero para ello es importante que ubiquemos esas variantes, esas diferencias sociales. Seguramente has escuchado en algún momento esos contextos, desde tu localidad, tu barrio, colonia, fraccionamiento, según sea el caso, en donde hay un contexto social, hay diferentes estratos sociales, diferentes grupos sociales, diferentes sectores económicos, diferentes niveles de estudio que tiene la población. Eso mismo hace que el lenguaje que se emplea para comunicarse pues sea distinto. O bien también influye el campo, el área, el lugar pues donde tú te relacionas. Entonces es importante que ubiques el contexto. Si vives en una comunidad donde se habla lengua indígena y que están allí latente, o bien convives, está vivo en los aspectos culturales, con mayor razón, costumbres, tradiciones, hábitos, y cómo eso se traduce en tu lenguaje, en tu perfil, tu característica, tu carácter incluso, ¿sí?, como persona. Pero importa mucho cómo esas variantes sociales
esas variantes culturales, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a encontrar variantes dialécticas o variantes lingüísticas que se van a llamar regionalismos, indigenismos o modismos? Normalmente se emplea como modismos, que es una forma de lenguaje que se utiliza decíamos, en un determinado espacio geográfico, en alguna región, pues. O incluso se convierte, como ya te decía, en una característica quizá a nivel nacional y que debemos de ir identificando porque se convierte en un lenguaje a veces común, a veces familiar y en otros casos no mucho. Por eso es importante que ubiquemos esas palabras, ese lenguaje y a su vez trabajemos en una tabla posterior como un producto de aprendizaje de dónde suceden, cómo es el ambiente en donde se desarrolla, tanto social como cultural, si influye el momento, como lo que decíamos en la sesión anterior, Paso del Norte, ¿sí? Un fragmento del libro de Juan Rulfo, El Llano en Llamas, que tenía un momento, eso es importante que lo ubiquemos, el ambiente, ¿sí? El contexto, en qué época, en qué momento, o bien se mantiene a lo largo del tiempo y de las generaciones. ¿Cómo son los personajes? ¿Cuál es el perfil que imaginemos o que leamos y que identifiquemos? ¿Cuál es la característica de esos personajes? El perfil de esos personajes que emplean ese lenguaje, que emplean ese vocabulario, ese léxico. Eso es importante, porque los comerciantes seguramente van a emplear, por ejemplo, marchantita, si es que lo has escuchado, es parte de su lenguaje, o bien el albañil también tiene una característica del lenguaje, el campesino también, porque influye el lugar, influye con quienes se relaciona, se comunica, se junta pues, convive, con quienes convive, y de allí es como se va a ir desarrollando su lenguaje. Entonces, quiero que tengas en cuenta en que haríamos una tabla en donde iríamos ubicando entonces dónde sucede, cómo es el ambiente social y cultural en donde se dan estas formas de comunicación, donde se emplean este vocabulario, en qué momento o época se dan esas narraciones y cómo son los personajes, que ubiques el perfil, dijimos, la característica de esas personas que emplean ese lenguaje. Para ello también te quiero comentar que traigo pues algunos fragmentos de cuentos que también lo vamos a leer para que vayas ubicando lo que vamos comentando en esta sesión. Vamos a leer entonces de La Sirena Viuda de Mario Benedetti, un fragmento que se subtitula, así, se subtitula Un boliviano con salida al mar. Y dice de la siguiente manera: nunca he podido confirmarlo, pero dicen que en plena guerra de las Malvinas le preguntaron a Borges qué solución se le ocurría para el conflicto. Y él, con su sorna metafísica de siempre, respondió: creo que Argentina y Gran Bretaña tendrían que ponerse de acuerdo y adjudicar las Malvinas a Bolivia, para que este país logre por fin su salida al mar. En realidad, la ironía de Borges, siempre que la cita sea verdadera,
se basaba en una obsesión que está presente en todo boliviano. Ese alguien que siempre parece estar acechando el horizonte en busca del esquivo mar que le fue negado. Tiene el Titicaca, por supuesto, que el enorme lago solo le sirve para que crezca su frustración, ya que en vez de conducirlo a otros mundos, solo lo conduce a sí mismo. De todas maneras, cuando algún boliviano llega al mar, aunque éste sea ajeno, siempre se trata de un blanco, nunca de un indio. Hubo un indio, sin embargo, nacido junto a las minas de Oruro, que por un extraño azar pudo alcanzar el mar prohibido. ¿Lo ubicas? Muy interesante. Debió ser un niño simpático y bien dispuesto, ya que nunca una dama paceña que estaba de paso en Oruro y pertenecía a una familia acaudalada, lo vio casualmente y se lo trajo a la capital, allá por los años 50. Rebautizado como Gualberto Aniceto Morales. Aprendió a leer y aprendió a servir. Y también lo hizo que cuando sus patrones viajaron a Europa, lo llevaron consigo, no precisamente para ampliar su horizonte, sino para que los auxiliara en menesteres domésticos. Así fue que el muchacho, que para ese entonces ya había cumplido 15 años, pudo ir coleccionando en su memoria imágenes de mar, desde la tibieza verde del Mediterráneo hasta los golfos helados del Báltico. Cuando al cabo de un año sus protectores regresaron, Gualberto Aniceto pidió que lo dejaran viajar a su pueblo para ver a su familia. Allí, en su pobreza de origen, en la humilde y despojada querencia, ante la mirada atónita y el silencio compacto de los suyos, el viajero fue informado larga y pormenorizadamente sobre farallones, olas, delfines, astilleros, mareas, peces voladores, buques, cisternas, muelles de pescadores, faros que parpadean, tiburones, gaviotas, enormes transatlánticos. No obstante, llegó una noche en que se quedó sin recuerdos y cayó. Pero los suyos no suspendieron su expectativa y siguieron mirándolo, esperando, arracimados sobre el piso de la tierra y con las mejillas hinchadas por la coca. Desde el fondo del recinto llegó la voz del abuelo, todavía inexorable, a pesar de sus pulmones carcomidos. ¿Y qué más? Gualberto Aniceto sintió que no podía defraudarlos. Sabía por experiencia que la nostalgia del mar no tiene fin, y fue entonces, solo entonces, que empezó a hablar de las sirenas. Muy interesante el cuento. Benedetti nos está contando parte de lo que le preocuparía a un niño, ¿sí?, en Bolivia, un país de América Latina que no tiene salida al mar, porque a principios del siglo XX, hace aproximadamente 100 años, que tiene un conflicto con Chile, con país que colinda, y también colinda hacia el sur y hacia el norte, colindan con Perú. Y ambos países sellaron sus fronteras y Bolivia pues se quedó sin salida al mar. Eso está en la conciencia de un boliviano. Y aunque tenga un lago, dice Benedetti, ¿sí?, pues no resulta igual, porque solamente lo ve hacia el interior y no visualiza qué se siente estar en el mar. Seguramente también, si no has visitado el mar, pues también con estos cuentos de la sirena viuda de Mario Benedetti, seguramente te llamaría la atención para que aprendas sobre la sirena, pero sobre todo del mar. Muy interesante. Te invito pues que
leamos. Ahora nos regresamos más bien. Fuimos hasta Bolivia, ahora regresamos a Chiapas y leemos un cuento más popular y que pues el título es irrisorio, causa risa más bien, pero que recupera esos modismos que venimos diciendo. Se subtitula El Caguamo de Benzulul, que es un libro de cuentos de Heraclio Cepeda, chiapaneco, y dice de la siguiente manera: el primitivo es un mal hombre, decían el pueblo las viejas y los arrieros. Había tenido que irse de Jitotol desde aquella noche en que mató a su mujer, la Eugenia. Desde entonces fue que ya no pudo quedarse más, por eso prendió fuego a su casa y rompió todas sus pertenencias. Eugenia Martínez se llamaba la Eugenia, era bonita y fuerte. Hasta la cintura le llegaban sus largas trenzas negras. Primitivo, desde que la vio, solo en ella estaba pensando. No descansó hasta no verla trepada en la manzana de su montura, pasando de galope los últimos jacales del pueblo. Aquella noche empezó la desgracia del Primitivo. Primitivo Barragán la vio por primera vez en una tarde en que regresaba de la milpa. Estaba la Eugenia lavando ropa en las piedras del río, aquellas piedrotas que parecían grandes tortugas blancas. Hasta que hallé al venao, se dijo Primitivo. Quiso hablarle allí mismo, que desde ese momento supiera por qué a Primitivo Barragán le decían el caguamo. Quiso llevársela de una vez para su casa. La vio largamente, sus pechos desnudos, fuertes como naranjas, sus brazos hechos para el trabajo y la caricia. Sus gruesas piernas bajo la falda mojada, así la estuvo viendo, hasta que se decidió a hablarle. Cuando ella le vio venir, se cubrió los pechos con el huipil colorado que había puesto sobre un matorral cercano. Uno de esos matorrales que se han cambiado a la orilla del río porque ya conocen la época de secas. ¿Qué pasó, Eugenia? Ya me habían dicho que así es como te llamas. No había pierde. Ojo color de zacate bueno tiene la Eugenia, me dijeron en la tienda de Joaquín. Y por aquí vos sos la única ancina. La muchacha no contestó nada, ni le vio a la cara siquiera, continuó lavando. Quería decirte que si querés jalar pa' mi milpa y pa' mi casa, pues si de una vez vámonos encaminando. Hay que ser aprevenidos para el tiempo de aguas, que es cuando se enfría la madrugada, y luego no hay nadie para estar platicando. Vos me gustás mucho y quiero que te vengas conmigo. ¿Qué decís? Parte de este cuento en donde en Chiapas, sí, en Chiapas, se manejan modismos, decíamos que Argentina, pero Heraclio Cepeda nos está diciendo que no, incluso en Chiapas y algunas regiones seguramente, también de nuestra entidad oaxaqueña, el vos, el llamás, el querés jalar, ¿qué decís? Que no es común, pero resulta interesante que al leer estos cuentos, pues también te enriqueces de ese lenguaje, ese vocabulario que se emplean en las diferentes regiones y que desde luego son cuentos que también permiten enriquecer nuestro vocabulario. Te invito pues que marques, que subrayes, que anotes las palabras que vayas encontrando en los cuentos y hagamos una tabla para ubicar las palabras, los significados, los lugares donde se desarrolla.
Ha sido un enorme gusto estar en esta sesión. Continuamos en la siguiente.